La armonía lograda a través de la escala es una regla usada en la composición fotográfica que se llama la regla de los tercios y está relacionado a lograr sensaciones de balances asimétricos y de armonía en una variedad de formas. Es un principio de la composición muy popular tanto en la fotografía como en la pintura como en el diseño gráfico. La regla de los tercios funciona de la siguiente manera. Vamos a agarrar nuestro plano visual, que es igual a nuestro plato, y lo vamos a dividir mentalmente en 3 partes horizontales iguales y 3 partes verticales iguales, que da lo mismo que decir 9 partes iguales. Los 4 puntos de intersección de estas líneas son los que nosotros llamamos puntos fuertes. Entonces, cuando tengo un solo elemento y quiero que este sea el énfasis y no quiero ser lo suficientemente obvio como para colocar el protagonista en todo el centro del plato, entonces lo que voy a hacer es disponerlo sobre uno de los 4 puntos fuertes. Digamos que mi elemento es muy grande y ocupa 2 puntos fuertes. Entonces debo centrarlo entre esos 2 puntos para lograr una sensación de balance en general. Si le voy a agregar otro elemento, entonces lo que voy a hacer es agregar este segundo elemento que quepa solo en uno de los otros puntos fuertes del lado contrario. Si tengo más elementos a destacar, entonces voy a colocarlos en lados opuestos siempre cuando es posible. Y si hacemos o formamos una diagonal imaginaria, muchísimo mejor. También, como dije al principio, la escala nos puede ayudar a construir variedad en una composición. Entonces, eligiendo una forma o una figura, por ejemplo círculos, o repitiendo esta forma en diferentes formas y en diferentes escalas o tamaños, logro balances. La combinación de este concepto con la regla de los tercios nos puede ayudar a crear composiciones asimétricas muy interesantes. Vuelve el perro arrepentido. Vimos ya la profundidad que tiene la incidencia, que tiene el manejo de las texturas y cómo son percibidas por el comensal para determinar si un plato sea apetitoso o no. De igual manera, debo enlistarlo aquí porque es un principio importante al momento de componer siempre. Como habíamos dicho también anteriormente, es una buena idea concebir una preparación con un mínimo de 2 texturas visibles al comensal, independientemente en que quizás, por ejemplo, el relleno jugoso de la suprema no se vea a primera vista, pero sí se desguste en el paladar. O sea, la diferencia entre las texturas insinuadas con la vista y aquellas percibidas realmente por el gusto es necesario mencionarlo. Por ejemplo, ilustremos esta diferencia con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una proteína grillada y un puré de papa. Aquí, solo dependiendo del término y la técnica, podríamos percibir en la carne 2 texturas más el puré 3 texturas. Sin embargo, para la manera en que es percibida visualmente, cuenta nada más como 2. Aunque el puré de papa sea húmedo, no es percibido como tal por tener visualmente tanta cohesividad. En conclusión, este plato sería percibido como seco. Aunque en realidad, cuando tú lo comas, difiere mucho del sentido estricto de la palabra. La adición de alguna salsa de reducción, gravy, salsa de vino o lo que sea, complementaría y culminaría el plato dándole ese final, ese contraste de texturas que tanto le hacía falta. Garnish. Y por último, hablemos del garnish y cómo ellos deben complementar el sabor. Muy a menudo se agrega un garnish en un plato con el simple pretexto de una explosión de color en el plato, pero sin tomar en cuenta si esto realmente ayuda en algo al sabor o la textura del producto final. Por ejemplo, cuando se hacen carnes de cordero, de cerdo o lo que sea, la decoración casi que universal es un poco de perejil rizado en el borde del plato, sin importar que hay otras hierbas aromáticas que le aportarían muchísimo más valor al plato.
Por ejemplo, en el caso del cordero o el cerdo sería romero o tomillo, que además de ser matas, que son muy bonitas, son hierbas que son bonitas, son agradables a la vista, aportan un aroma que ayuda a una composición muchísimo más cohesiva. Prestar atención a estos detalles hace que una presentación de plato sea considerado de altura sin la necesidad de mayores mise en place y de complicarse la vida. Otro ejemplo de esto serían los llamados jardines comestibles, ¿no? Que es una tendencia últimamente que menos mal está como pasando de moda, que es la invasión del plato con flores, brotes y microvegetales, lo cuales muchas veces están siendo empleados con poca razón y están allí nada más con el pretexto poco original de, uno, aumentar la factura del plato y dos, un impacto cromático súper fácil y una salida sin intelectualidad. Hay flores comestibles como el flor de lavanda, el flor del cebollín, el flor de la calabaza, el amaranto, que es muy bonito, los brotes de rúgula, los brotes de zanahoria. Son buenas opciones para añadir verde, que no es convencional, pero se pueden utilizar de una manera inteligente porque le agregan a la unidad del plato texturas y sabores enriquecedores.